Bueno, Ok. pues qué rico empezar. Ya se está creando ahí la transmisión en vivo. Ya está como entrando. Bueno, muy bien. Estamos en vivo haciendo una charlita muy íntima, muy del Centro de Desarrollo Transpersonal de tu meditación, celebrando hoy eh, los 13 años de la partida de uno de nuestros principales maestros. Nuestra escuela es una escuela abierta a las enseñanzas de muchos y diversos maestros, eh, no solamente maestros espirituales, sino también importantes exponentes de la psicoterapia, de los enfoques de la psicoterapia integrativa, de los enfoques de la teoría integral. De modo que hoy vamos a centrarnos sobre todo en una charlita muy clásica que ya algunas veces les he dado, que a mí me inspira mucho incluso repetirla. Bueno, nunca sale igual, por supuesto, pero es una charla muy clásica de la escuela antigua, de la escuela original en la que en alguna época nos fundamentábamos de modo exclusivo. La escuela que fundó Maharishi Mahesh Yogi ya desde hace mucho tiempo, porque esa escuela comenzó en los años 60 a existir. Y lo que queremos hacer hoy es un pequeño homenaje a la tradición de la enseñanza de la escuela, en la que se inspira buena parte de los conocimientos que nosotros tenemos en tu meditación. Estamos hablando de un maestro eh, que hoy en día quizás no sea tan público, tan conocido, no solo porque se fue de su cuerpo hace 13 años, sino también porque ya incluso unos años antes de partir, su escuela ya no era la escuela más conocida de meditación que había en Occidente. Eh, Su escuela pues fue muy conocida, sobre todo en los años 70, 80, 90. Hacia el año 2000 también continuaba teniendo alguna visibilidad. Yo creo que más o menos desde la partida de Maharishi la escuela dejó de ser tan pública, tan conocida, pero abrió muchas ventanas, abrió el tema de de la meditación en el mundo occidental. Recordemos que en los años 60, en los años 70, pues era muy nuevo esto de meditar. Era algo sumamente raro, novedoso meditar. Y para que a la gente le gustara la idea de sacar los ráticos diarios de 20 minutos y meditar, pues había que utilizar muchas estrategias. Una de las estrategias que usó Maharishi fue promover la investigación científica sobre sus beneficios psicológicos y de salud. Eh, y también, pues, eh, otra estrategia fue hablar de una manera muy sencilla, muy bonita, a todas las personas que querían entender el tema de la meditación en el mundo occidental en un lenguaje muy fácil de manejar, en un lenguaje digamos, muy sencillo y no por eso menos profundo. Maharishi, estoy tratando de colocar aquí algunas imágenes, están saliendo un poquito pequeñitas. Maharishi, pues Sí, no se fue, ven. sí, no se ven, están pequeñitas. Maharishi, en la escuela que él tuvo, la escuela que él fundó, aquí estoy intentando ver unas imágenes en las que él aparece con los Beatles,
imágenes muy típicas. Esta ya es un poquito más grandecita, quizás podemos dejarla un ratico, se ve un poquito. Esa es una foto muy típica, creo que es de la revista Time, eh, Times, que por supuesto lo entrevistó en algún momento. Eh, y bueno, Maharishi cuenta de una forma muy bonita la historia de la enseñanza, de la tradición de enseñanza, eh, en términos de su propia búsqueda espiritual. Cuando él mm, estaba haciendo su búsqueda espiritual en los Himalayas, pues tenía no muchos años, ¿no? Tampoco era un niño, tampoco era un adolescente, ya era un adulto cuando estaba buscando a su maestro espiritual. Y él quería estar seguro de encontrar a su maestro, sentía esa vocación, sentía esa inclinación por la vida espiritual, por el camino espiritual, y quería hacer su sadhana, es decir, su camino espiritual. Sadhana es como se llama al camino espiritual en la cultura védica de la India. Sadhana significa corriente, vocación, camino, metodología, tiene varios significados esa palabra en sánscrito. En fin, Maharishi eh, quiere iniciar su sadhana, quiere tener un maestro en quien confiar y en quien apoyarse para para recibir enseñanzas, y lo está buscando ya desde hace mucho tiempo, pero sin suerte. Y siempre, por supuesto, trata de encontrar a un maestro que personifique los valores espirituales, que personifique eh, valores de paz interior, valores de un corazón compasivo, valores también intelectuales. Él quería que su maestro tuviera lucidez intelectual. Bueno, hay distintos criterios para buscar un maestro, pero cuando él encontraba diferentes prospectos, digámoslo así, alguna cosa no le satisfacía. Por fin alguien le dijo a Maharishi que conocía dónde quedaba el sitio en el que se estaba quedando a dormir un, eh, un, un maestro especial que todavía no se había vuelto público en India. Luego sería una figura pública muy importante, muy reconocida, tendría un cargo muy importante, que es el cargo de Shankara Acharya o representante de Shankara. Y bueno, que él, Bhagavan Swami Brahmananda Sarasvati, ese era su nombre completo, que él sabía dónde estaba Bhagavan Swami Brahmananda Sarasvati. Maharishi dijo, esto es increíble, yo estoy buscando a este personaje, me han hablado mucho de él, pero era una persona muy difícil de encontrar porque, bueno, pues porque simplemente vivía recluido. El maestro de Maharishi vivía recluido en los bosques, en las selvas de la India, y no hacía vida pública, no realizaba actividades públicas. Entonces, pues siendo así, era muy difícil encontrarlo, era muy difícil hablar con él y era muy difícil estar en relación con él. Así que Maharishi dijo, yo quiero conocerlo, por favor, llévame. Y este hombre guía a Maharishi en su camino, le dice, bueno, quédate aquí, ven para este sitio, entra a esta chocita y espera aquí en el piso. Maharishi se sentó en el piso y esperó. Y bueno, confiando en que posiblemente pues viniera ese maestro a saludarlo o alguna cosa así, se sentó en la chocita, estaba completamente a oscuras y sintió un silencio particularmente profundo ahí en la selva. Cuando ya habían pasado varias horas, porque nada que llegaba Bhagavan Swami Brahmananda Sarasvati, habían pasado ya varias horas y estaban en luna nueva, de modo que no había el más mínimo resquicio de luz. Maharishi sentado en una esquinita de la choza, en el piso, en un lugar muy modesto,
cuando de pronto se acercó un automóvil que pasó por una por un camino cercano, un automóvil, y el automóvil con sus farolas iluminó por un momento el recinto. Entró la luz por la ventana de la chocita y por un momento la luz iluminó el rostro de Bhagavan Swami Brahmananda Sarasvati, que estaba sentado en la otra esquina de la misma pequeña salita de esa casa modesta. Por supuesto, en el momento en el que la luz no iluminó la luz del automóvil, Maharishi pudo ver que todo el tiempo había tenido allí frente a sí a su futuro maestro, y dice él, cuenta él en un video muy emocionante que hay, no está traducido al español, dice, en ese momento, en ese segundo que duró la luz de ese automóvil iluminando el rostro de Bhagavan, yo supe que había encontrado mi maestro, mi corazón se despertó, mi corazón se abrió y supe que ese era el maestro que siempre había querido tener. Además, pues se dio cuenta de que esa paz, esa quietud, esa Shakti, o sea, esa energía espiritual que se sentía allí cuando él se había sentado, había entrado como en un estado muy profundo de paz espiritual, de energía, de Shakti. Y él dijo, claro, esta es la explicación por qué yo llevaba acá tantas horas sentado en un estado casi de éxtasis interior, en un estado de gran felicidad interior. Ya entendía que se debe pues básicamente a que yo estaba sentado frente a un ser que irradia esta energía, frente a un ser que irradia esta luz, este darshan, como dicen en la India. Y entonces Maharishi, bueno, ya empezó a hablar con él. Bhagavan abrió los ojos y salió tal vez también de su estado meditativo y empezaron a conversar y charlaron un largo rato. Y fue el rato que hablaron, pues Maharishi ya recibió instrucciones. Su maestro le dijo, eh, eh, tienes que ir a estudiar física. Pero ¿cómo así? Yo nunca he tenido que estudiar física. Y él le dijo, no, pero tienes que estudiar matemática y física. Quiero que entres a una universidad y estudies matemática y estudies física. Maharishi se sorprendió, le dijo, bueno, pues hasta la tradición de, de la India es que cuando uno encuentra un maestro, pues sigue sus enseñanzas y sus instrucciones, confiando completamente en él. Sí, y yo pues confío completamente en ti, pero no entiendo para qué quieres que estudie matemática y física. Él dijo, sí, estudia matemática y física, todavía no nos vamos no vamos a tener una relación de encuentros cotidianos contigo, van a pasar muchos años antes de que volvamos a vernos, y pues ten paciencia, dentro de unos años nos vemos. Maharishi se fue a la Universidad de Allahabad y allí empezó a estudiar matemática y física. Y pasaron los años, qué sé yo, no sé cuántos con exactitud, pero supongo que habrán pasado unos 15 años o unos 20 años, algo así. Yo supongo que Maharishi tendría ya unos 35 a 40 años, o sea, mm, sí, que haya conocido a su maestro, digamos, a los 20, a los 25 años. Pasan unos 10, 15 años y han convencido a Bhagavan Swami, lo han convencido de aceptar un cargo público, porque él estaba retirado en las selvas, y en las selvas decían que sí había un método para poder encontrarlo, y era meterse a la selva más o menos por donde él estaba, y parar oído y ver dónde estaba más silenciosa la selva, porque dicen que donde Gurudev estaba meditando, la selva se ponía silenciosa, los pajaritos se ponían silenciosos, etcétera, y que con mucha frecuencia lo buscaban, lo encontraban, y de hecho lo encontraban en algún pradito o en alguna cueva, en algún sitio, rodeado de animales salvajes, rodeado de felinos, rodeado de animales salvajes, que obviamente no le estaban haciendo daño, a los que les gustaba también su presencia. La vida de Gurudev fue muy, muy silenciosa.
casi toda su vida él estuvo en recluso, él fue un monje recluso, un monje de silencio, completamente distinto a la vida de Maharishi, que fue una vida mucho más activa. Cuando finalmente se encuentran de nuevo, es porque a Gurudev han ido a visitarlo varias veces y le han dicho, Gurudev es el maestro de Maharishi, o sea, como se va a llamar después Bhagavan Swami Brahmananda, y han ido a la selva a visitarlo y le han rogado que por favor reciba el cargo de Shankara Acharya, un cargo muy importante en India. Hay 4 cargos muy importantes en India que son los cargos de Shankara Acharya, o sea, de representantes de Shankara, que fue un renovador de la espiritualidad védica antigua. Está ubicado hacia el siglo VI después de Cristo, el trabajo que hizo Shankara, un trabajo muy importante en la renovación de las tradiciones espirituales de India posteriores al budismo. Una de ellas, la más importante quizás, la hizo Shankara. Y cuando Shankara murió, Shankara dijo, de aquí en adelante, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente de India, me va a representar alguien. Y yo, y esta filosofía no dualista que yo estoy enseñando, la va a continuar enseñando estas 4 personas en estas 4 zonas de la India. Entonces los Shankara Acharyas vienen siendo, en cierto modo, pues para poner algún ejemplo, no es muy bueno el ejemplo, pero para poner algún ejemplo es como un papa, como el papa cristiano, sino que en este caso son 4 y no tienen poder político, ni tienen dinero, ni tienen, no, son cargos que se ejercen con mucha humildad, eh, pero que son muy respetados. Millones de personas eh, pues saben que hay un Shankara y están pendientes de las instrucciones o consejos o, o enseñanzas espirituales que ellos den. Y Gurudev no quería ser Shankara, no quería ser un representante de Shankara, un Shankara Acharya. Pero por fin lo convencen en el norte de la India, porque era el trono de Shankara del norte, permaneció por mucho tiempo vacío. Y entonces habían pasado ya, creo que unas cuantas decenas de años, sin que se hubiera encontrado a la persona que hubiera tenido el nivel espiritual necesario como para ocuparlo, porque ese cargo no se ocupa solamente porque el antecesor murió, sino que solo se ocupa cuando hay alguien que tiene el nivel de desarrollo espiritual o de conciencia suficientemente elevado como para ocuparlo. Esa persona tiene que por lo menos estar en conciencia cósmica, tiene que por lo menos estar iluminado o haber pasado por el primer grado de iluminación. Maharishi acepta, Maharishi, digamos, ya se vuelve público que Bhagavan Swami se ha vuelto Shankara, que ya es Shankara en el norte, y Maharishi dice, bueno, ya estudié algo de física y de matemática, me voy para allá. Queda en discusión si él se graduó o no en en la Universidad de Allahabad, India. Queda en discusión, porque dicen que, muchos dicen que nunca se graduó. Bueno, igual no era, pero sí, que estudió, sí estudió. Bueno, habría que hacer esa investigación. En fin, Maharishi se va para el norte de India y se encuentra con Bhagavan Swami. Bhagavan Swami, como Shankara que era, estaba rodeado de gente muy erudita, de pandits, de personas que desde los 2, 4, 5 años están leyendo los Vedas y aprendiendo textos védicos y empapándose de toda la tradición védica, y que son escolares, que son expertos en idioma sánscrito, que son expertos en distintas disciplinas védicas, como la arquitectura védica o Estapatya Veda, como el Gandharva Veda o música védica, como el Jyotish o astrología védica, y muchas otras disciplinas que tiene el Veda, la lógica, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya, el Yoga, el Karma Mimamsa, el Purva Mimamsa, el Vedanta, en fin. El Veda tiene una gran cantidad de disciplinas, a uno como occidental le cuesta trabajo imaginarse lo complejo y lo profundo que son los textos védicos y la gran cantidad de disciplinas que cubren todas las disciplinas. Y claro, Bhagavan Swami, o Gurudev, como lo vamos a llamar desde aquí, Gurudev pues estaba rodeado de toda esta gente muy versada que pertenecía a la casta más alta, a la casta de los brahmanes.
Pero Maharishi no era de la casta de los brahmanes, Maharishi era de la casta de los kshatriyas, que es una casta que está por debajo de la casta de los brahmanes. Así que lo veían feo a él, lo miraban feo, este señor que no es brahman, que hace aquí al lado de Gurudev. Y Maharishi encontró un método para estar al pie de Gurudev y que no lo miraran tan feo los brahmanes, y fue convertirse un poquito como en su servidor, en su sirviente. Entonces le barría el piso, le arreglaba la habitación, lavaba la ropa, hacía labores de servicio con el único y exclusivo objetivo de tenerlo cerquita. Y este es un punto muy importante en las tradiciones espirituales de India, que es tener cerquita al maestro. Eh, en algún momento le dijeron a Maharishi, bueno, ¿y cuántas conferencias dio Gurudev para que tú fueras adquiriendo toda esta información y todo este conocimiento que tienes? Porque tienes mucho conocimiento, tiene que ser que lo escuchaste hablar mucho sobre muchos temas. Y Maharishi dijo, no, yo casi no iba a conferencias de Gurudev. Todo lo que me transmitió mi maestro, me lo transmitió de corazón a corazón. Y esto es bien bonito, de corazón a corazón, es decir, la enseñanza no fue transmitida verbalmente, no fue transmitida lingüísticamente, fue un soplo de sabiduría, un soplo de energía, soplo digo yo como por decir algo. Intuitivamente ese conocimiento pasó de un alma a otra. Cuando hay devoción, dicen en India, el conocimiento se transmite de corazón a corazón. Y fue a través de la profunda devoción que Maharishi experimentó por su maestro que se pudo transmitir ese conocimiento y que le llegó a Maharishi. Maharishi siempre hizo alusión a su maestro. Cuando nosotros terminamos de meditar decimos, por ejemplo, Jai Gurudev. ¿Por qué? Porque demos gracias a Gurudev. Maharishi siempre dio gratitud a su maestro. Y probablemente si Maharishi lo hubiera dicho, habría dicho esto, habría dicho, el día en que yo cumpla 13 años de fallecido, por favor no hablen de mí, hablen de mi maestro. Sí, porque lo que realmente le interesaba a Maharishi no era él mismo ni su propia personalidad, sino transmitir el mensaje de su maestro. Y todo estaba basado en el amor que él tenía a su maestro. De modo que Maharishi casi no hablaba de sí mismo, hablaba de su maestro. Algunas veces le hacían preguntas sobre él y sobre su vida, y por eso sabemos cosas de su vida, pero en realidad el trabajo más importante lo hizo, lo hizo fue hablando de su maestro y siempre haciendo alusión a su maestro y recalcando que si no hubiese estado él al pie de su maestro, no se habría elevado su nivel de conciencia ni habría llegado a algún estado de conciencia superior. De modo que lo más importante era estar al pie de su maestro, decía Maharishi, yo lo que quiero es estar al pie de mi maestro. Si le tengo que barrer, si le tengo que tender la cama, si le tengo que lavar la ropa, pues bueno, ese va a ser mi método para alcanzar un estado de conciencia superior, para alcanzar la iluminación. Pero de tanto estar allí, Gurudev le llegaban muchas cartas, porque la gente de toda India le escribía y por favor, bendíceme por esto, mi hijo está enfermo por aquello, por favor, bendíceme por esto, ayúdame en esta otra cosa. La gente le escribía muchas cartas y Gurudev no tenía tiempo de responderlas. Entonces Maharishi un día un poquito abusivamente dijo, bueno, pues las voy a responder yo, ya que no las responde Gurudev. Gurudev lo vio que estaba respondiendo cartas a nombre de él y firmando a nombre de él, y le dijo, me parece muy bien, estamos tan unidos hoy en día tú y yo de corazón, que todo lo que tú respondas va a ser lo que yo respondería. De modo que sigue respondiendo las cartas. Y así Maharishi se volvió el secretario de su maestro, de Gurudev, del Shankaracharya del norte de la India, se volvió su maestro, y él se volvió su discípulo ahí, y estuvo 13 años al pie de su maestro. Ustedes han tal vez oído la palabra Upanishad. Upanishad significa enseñanzas al pie del maestro. Y hay unos libros en India que se llaman los Upanishads, que son bellísimos, y hay por lo menos 50 muy importantes, pero hay más, que son apuntes de cuaderno, digamos, de discípulos que han estado al pie de sus maestros recibiendo enseñanzas védicas. Entonces, porque Maharishi dice, estuve a los pies de mi maestro,
porque en la cultura de la India se consideran los pies algo muy importante. Incluso a Buda se le representaba con los pies, con las huellas de sus pies. Durante varios siglos nunca se representó a Buda con una estatua de Buda, sino que se representaban eran los pies de Buda, porque los pies simbolizan siempre ese respeto, esa devoción que le deben los discípulos a los maestros o los hijos a sus padres. Cuando yo estuve en India, vi mucho que los hijos se iban a dormir y le besaban los pies a los papás o le tocaban los pies a los papás como en señal de reverencia, en señal de te voy a besar los pies. Los papás les dicen, no, tranquilo, no me beses los pies, y el niño se va a dormir. Y también los discípulos le besan los pies a los maestros. Y es una cosa como muy oriental, tal vez incluso hasta tenga que ver con ese pasaje del Evangelio en que le lavan los pies a Jesús y luego Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Es algo muy bonito lo de los pies, lo del simbolismo de los pies. Entonces, pasaron 13 años, Maharishi, 13 años estuvo con su maestro y su maestro fallece. Entonces Maharishi se va a un sitio que se llama Uttarkashi. Yo estuve allá. Cuando viajé a India, me fui de donde yo estaba hospedado, en, en, en Rishikesh, me fui a Uttarkashi, que queda más arriba al norte de los Himalayas. Uno pasa por unas carreteras muy peligrosas. Hay momentos en los que uno siente que se va con todo y jeep. Bueno, eso era toda una aventura llegar allá. Por fin llegué a Uttarkashi después de un viaje muy tortuoso, lleno de gente, muy hacinado, el jeep de gente. Llegué de noche, crucé de noche un sitio muy oscuro, pero bueno, no tuve miedo. Crucé, llegué por allá a un hotel, entré al primer hotel que pude. Y a la mañana siguiente pregunté, bueno, ¿y dónde ya estoy en Uttarkashi, ¿verdad? Sí, aquí usted está en Uttarkashi. Ah, bueno. ¿Y dónde está el sitio en el que Maharishi se quedaba? Según como me habían contado a mí, Maharishi se había ido a Uttarkashi cuando murió su maestro y había estado en una cueva meditando. Probablemente Maharishi utilizó la palabra cave, que yo traduje como cueva, pero cave también puede significar un sótano de una casa. De modo que el dueño del hotel me dijo, yo conozco a una persona que sabe dónde queda la cueva de Maharishi para que te lleve allá y tú puedas ir allá y conocer esa cueva y meditar allá. Y yo estaba realizado, para mí era maravilloso pensar que yo iba a ir a meditar a la cueva donde había estado meditando Maharishi y donde Maharishi se había iluminado. O bueno, no sé, Maharishi nunca dijo cuándo fue que se iluminó, si estando con su maestro o después en Uttarkashi, pero lo cierto es que Maharishi nunca se propuso crear una escuela mundial de meditación, que es lo que ya voy a contar más adelante. Me voy para Uttarkashi y allá el señor me guía, un señor me guía, y me encuentro con una casa que tiene un altar a Shiva. Eso se reconoce porque hay un falo de Shiva al que se le echa leche ritualmente todas las mañanas con unos cánticos. Entonces yo vi que era una casa dedicada al culto a Shiva y aparece desde el balcón un señor como un poco desgreñado, un poco despeinado y mal vestido, metiéndose la mano como por entre el pantalón de una forma un tanto vulgar. Y yo digo, no puede ser, ¿esto que a dónde me trajo? Y me dijo, es que aquí queda la cueva de Maharishi y ese es el señor que la cuida. Yo dije, pero si estamos es en una casa. Me dijo, sí, pero es que es en el sótano. El sótano es la cueva de Maharishi. Entonces me abrieron la puerta muy generosamente, yo entré, vi la cueva, me metí en la cueva y me puse a meditar en la cueva, incluso creo que me saqué una foto ahí después de haber meditado un rato y yo estaba realizado, mejor dicho, para mí eso era lo máximo en la vida. Bueno, pues ahí estuvo en esa cueva Maharishi meditando algún tiempo, supongo que 2 o 3 años estuvo meditando en Uttarkashi. Se decía que Uttarkashi queda al pie del Ganges, al pie del río Ganges, y dicen que cuando una persona va a Uttarkashi, tiene que cruzar el río Ganges, y cuando cruza el río Ganges se dice que de ahí para allá todo es sagrado, y que la parte del Ganges hacia el otro lado, lo que ya se cruzó, por donde uno venía antes de cruzar el Ganges, de ahí para allá todo es profano, es decir, el que cruzó el Uttarkashi, el que cruzó el Ganges por el lado del río, por el lado de Uttarkashi, y cruzó al otro lado del Ganges, no vuelve al mundo.
Se dice que no vuelve al mundo porque es una persona que está en retiro, es una persona que ya está en renuncia. Y Maharishi estaba en renuncia al mundo. O sea, aquí ya nada más me importa sino seguir en mi estado de conciencia iluminado, junto con otros santones que había por ahí al borde del río. Y en esa época no había un pueblo grande como el que yo conocí en el año 2002, sino que era no era pueblo, simplemente era una orilla de un río, y en la orilla del río había de pronto una casita aquí y otra casita allá. Y Marichi tenía un amigo allá que era un señor de pelo muy largo, decía él que le llegaba hasta el piso, y era otro renunciante, probablemente otro iluminado, otro maestro iluminado, y casi no hablaban, casi no cruzaban palabras, decía Maharishi. Bueno, cuando se viven en planos celestiales, realmente no hay mucho de qué conversar, no es que hermano, ¿cómo le ha ido? No hablaban de nada, no hablaban, de vez en cuando cruzaban alguna palabra. Y un día Maharishi ve que este señor el del pelo largo, me lo imagino así, bien chiroso, los santones allá son gente muy chirosa, ¿no? Entonces venía caminando, pero Maharishi se da cuenta de que el amigo de siempre, el del pelo largo, pero que se ha cortado completamente el pelo. Entonces cruzaron palabras, le dijo, ¿qué te pasó? Dijo, no, era un apego más que yo tenía, el de mi pelo largo de Santón, me lo quité. Y eso fue todo lo que conversó Maharishi con un ser humano en esos 3 años. Lo cuenta como si hubiera sido el acontecimiento social por excelencia, ese encuentro con el Santón. Y bueno, ocurrió que Maharishi ya se hizo amigo de este Santón, y Maharishi le empezó a llegar una idea a la mente que había que ir a, a Ramesharam, si no estoy mal, sí, a Ramesharam, ir a Ramesharam, le llegaba esta idea, este pensamiento. Entonces Maharishi empezó a decir, esto está un poco raro, ¿por qué me llega este pensamiento de ir a Ramesharam? Toca cruzar el río, y yo ya crucé el río del lado de acá, por lo tanto ya no me puedo volver al mundo, porque de aquí, yo ya no quiero cruzar la orilla para ir otra vez a la parte mundana de la vida. Yo ya crucé el río, y eso simboliza que yo ya estoy en la parte trascendental de la vida. ¿Y por qué me llega este pensamiento de ir a Ramesharam, que encima de todo queda completamente al otro lado de la India, porque Uttarkashi está muy al norte y Ramesharam está muy al sur, y hay que cruzar toda la India para llegar a Ramesharam? Qué pensamiento tan incómodo el que tengo, y me llega en medio de mi meditación ir a Ramesharam, y yo no sé qué hacer con este pensamiento. Y le contó al amigo Santón y le dijo, mira, dame un consejito, ¿yo qué hago con este pensamiento tan molesto? No me deja meditar, no me deja estar aquí en mi vida de renuncia. Y él le dijo, debe ser que tienes algo pendiente allá, ve a Ramesharam. Eso le dijo. Maharishi le hizo caso y se fue a Ramesharam. Yo me imagino que tuvo que coger burro, caballo, lancha, tren, de todo para llegar a Ramesharam. Eso no era tan fácil, ni tan rápido, ni tan cerca. Por fin llega a Ramesharam Maharishi, y llega con votos de silencio. Él no está hablando, llega con su tranquilo. La gente ve que es una persona muy especial. En India la gente sabe cuando llega alguien que tiene como su aura espiritual, y le ofrecen hospedaje, porque en India se considera todo un honor darle hospedaje a alguien que tiene un cierto nivel de desarrollo espiritual. Se considera que la presencia de esa persona en esa casa bendice, es capaz de bendecir. La sola presencia de un maestro. Entonces se lo peleaban. Entonces, bueno, le dieron hospedaje, él se quedó en esa casa. Él iba de vez en cuando al templo de Ramesharam, que es un templo muy especial. Bueno, iba ya al templo de Ramesharam, y, eh, y él salía, hacía sus abluciones en el río, y volvía a la casa y se hospedaba y seguía meditando allí, y no estaba en plan de hablar con nadie ni de nada. Pero un día que salió, alguien lo persiguió por la calle, se le fue detrás, y Maharishi cruzó la esquina, y esta persona también lo siguió detrás, y Maharishi volteó por el otro lado, y el otro señor también lo persiguió. Entonces Maharishi dijo, me están persiguiendo, ¿qué será? Y este señor se le acercó y le dijo, discúlpame, ¿tú tienes voto de silencio? Como quien dice, quiero saber si te interrumpo, si te molesto, pidiéndote que abras tu boca y hables. Y Maharishi le dijo, bueno, no tengo voto de silencio. Entonces él le dijo, bueno, me agrada mucho que no tengas voto de silencio, porque ahora ya nos vemos, ya nos vemos.
Entonces Maharishi no entendió qué pasaba, se volvió a la casa donde lo hospedaban. De pronto golpeó la puerta a este señor unas horas después y le dijo, bien Maharishi, ya tengo todo organizado. ¿Cómo así? Dijo, sí, claro, me dijiste que tú hablabas, que no estabas en voto de silencio. Entonces ya te tengo 7 conferencias organizadas. Mira, vas a hablar en este sitio y en este sitio y vas a hablar solo necesito los títulos, pero ya tengo todo organizado, vamos a hacer convocatoria y todo. Maharishi nunca había dicho, yo quiero dar enseñanzas de nada. Entonces Maharishi dijo, bueno, pues debe ser para eso que me mandaron a venir a Ramesharam, y puso las charlas, le dio los títulos de las charlas, alguna cosa que él se inventó, improvisó, y así dio su primer ciclo de conferencias en la India. Pero tuvo tal éxito que lo invitaron a otros sitios, y a otros sitios, y a otros sitios, y así debió haber pasado por lo menos un año o dos, no sé cuánto. No recuerdo con exactitud, él tal vez lo dice en una conferencia, y llegó a ser muy, muy conocido. Por fin, entonces, cuando ya había dado charlas en muchos sitios y había hecho iniciaciones en meditación en muchos sitios, entonces lo invitaron al aniversario, uno del aniversario del nacimiento de su maestro, porque se iban a reunir muchos discípulos a recordar al maestro de Maharishi, que había sido, por supuesto, maestro de muchas personas y era muy importante. Hicieron esa celebración y le dijeron, bueno, ¿quieres decir unas palabras? Y Maharishi empezó a hablar frente al público. Y había poquita gente, digamos 100.000 personas. 100.000 personas es muy poquita gente en la India para una charla espiritual. Había poquita gente. Y Maharishi había claro, había todo organizado para que hubiera sonido, todo eso. Y Maharishi empezó a hablar y la gente muy contenta. Y empezó Maharishi a sentir como ese gusto por seguir hablando con ellos y por seguir inspirándolos a recibir la enseñanza de su maestro, y la gente muy contenta, y se fue como caldeando el ambiente y como cada vez más contentos todos, hasta que Maharishi no pudo evitarlo y dijo, y es por eso que hoy estoy fundando una escuela mundial de meditación, en esa época se iba a llamar el Movimiento de Regeneración Espiritual, que irá por todo el mundo dando las enseñanzas de Gurudev. Y todo el mundo aplaudió como por media hora esa iniciativa. Entonces, ese fue el origen de la escuela. Maharishi no se lo propuso, se subió al auditorio, dijo esa frase, y cuando la gente aplaudió tan contenta, se sintió comprometido, y ahí quedó definida su vida durante, digamos, 60 años más. O sea, 60 años de vida quedaron definidos en ese momento, metiendo la pata, diciendo semejante frase: voy a crear una organización mundial que va a llevar la meditación y la cultura védica a todo el planeta. Y así empezó la escuela. Entonces, después ya Maharishi llegó a Hawái, que fue el primer territorio no hindú que visitó. También hizo visitas a varios monasterios budistas en los que dio enseñanzas en meditación y obtuvo muchos reconocimientos de muchos monjes budistas que dijeron, esta era la técnica de meditación que nos estaba faltando en el budismo. Le hicieron reconocimientos muy especiales porque había algunos monasterios budistas en los que realmente se había olvidado la práctica profunda de la meditación, porque aunque uno no lo crea, había monasterios budistas en los que se habían perdido las tradiciones budistas más importantes de la meditación. Y entonces le reconocían, se hacían iniciar en meditación de parte de Maharishi, esos monjes budistas, para poder empezar a meditar ellos ahora sí bien. Eso ocurrió. Por ahí hay unos discursos muy bonitos de varios monjes budistas que dicen, bueno, qué bueno que por fin reconocimos cuál era la meditación antigua que se nos había perdido. Y en fin, viaja a Hawái, y en Hawái hay más anécdotas, y luego de Hawái viaja a San Francisco, ya en mainland, como llaman los norteamericanos al territorio continental norteamericano, los estadounidenses, más que norteamericano, y ahí hay más anécdotas, las de Madame Olson, y yo me entusiasmo mucho hablando de todo esto. Yo feliz les cuento las otras anécdotas, las de Hawái y las de San Francisco, que son hermosas. Y claro, pues como yo estuve tan cerca de la escuela por tanto tiempo antes de independizarme de la escuela, yo me independicé de la escuela porque la escuela tenía ciertas cuadrículas en las cuales yo no cabía. Pero no, pues yo tengo montones de anécdotas hermosas de lo interesante que era la presencia de Maharishi, y de lo carismática que fue su
su presencia en el mundo, muy carismática. Les voy a confesar una cosa terrible. Yo nunca vi físicamente a Maharishi en mi vida, nunca. Pero ahora lo entiendo, ahora que hay cosas online y ahora que hago psicoterapia online y ahora que enseño a meditar online y tantas cosas, ahora lo entiendo que uno sí puede hacer vínculos espirituales muy profundos con otras personas, incluso sin estar en presencia física jamás. Se pueden tener lazos muy profundos y yo le reconozco mucho a muchos maestros la enseñanza que me han dado, pero hay una cosa que no dudo y es que este maestro me dio la más importante de todas. Él me conmovió profundamente y ustedes lo notan. Es realmente la alegría que a mí me da haber podido recibir enseñanzas de este maestro, pues es enorme. De modo que saber que hace 13 años salió de su cuerpo, digamos, tuvo su Mahasamadhi, como dicen en India, pues para mí es un motivo de profunda alegría, porque la presencia de un maestro en un discípulo, cuando el discípulo abre su corazón, es una presencia que se queda toda la vida, que está allí viva, que está vibrante, que está efervescente todo el tiempo. La presencia de un maestro es una verdadera bendición. Y tal vez en Occidente hemos perdido un poco esa tradición de tener ese contacto energético profundo con un maestro, que tal vez es uno de los impulsos más importantes en la vida espiritual. Dicen que realmente años y años y vidas de meditación juiciosa los puede reemplazar solo una pequeña temporada de cercanía con una fuente de Shakti, de energía, de poder, de Shiva, de como queramos llamarlo, de ese darshan, de ese magnetismo espiritual que tienen las personas que han logrado estados de conciencia superior. Es poderosa, esa presencia es muy poderosa y muy transformadora, y en la India nunca olvidaron que la presencia directa del maestro era importante. Incluso en otras tradiciones religiosas se considera que la línea, el linaje, es decir, que si tú vas a recibir una enseñanza y esa enseñanza la recibiste de alguien que recibió una enseñanza de alguien que recibió una enseñanza que finalmente recibió la enseñanza de un maestro iluminado, entonces la enseñanza viene pura. Y a esa pureza de la transmisión de una enseñanza se le llama la transmisión. En el budismo, por ejemplo, se dice la transmisión de este sutra, la transmisión de este texto, transmisión. Y no hay transmisión si alguien dejó algo escrito y 100 años después alguien lo descubrió y lo leyó y lo interpretó y empezó a enseñarlo. Ahí se pierde la tradición, o sea, la transmisión. ¿Por qué? Porque no hay traspaso de la energía, de la bendición del maestro original a lo largo de la cadena de enseñanza. Y en el cristianismo eso tiene un nombre específico, por eso hay una disputa también al interior del cristianismo, porque ellos dicen que hay unos sacerdotes que no tuvieron linaje directo con Jesucristo y que en cambio los católicos sí. Yo no sé cómo es exactamente esa discusión, pero se pelean por eso, porque dicen estos perdieron como la cadena de transmisión de la enseñanza. Como que también incluso en Occidente hay un tema relacionado con eso, con la transmisión de la enseñanza. Y cuando yo le enseño a la gente a meditar, eh, con todo el corazón, con todo el cariño con el que yo lo hago, pues lo hago sintiendo que transmito la enseñanza, porque siento ese profundo afecto a no solo a Maharishi, a sus maestros, sino a muchos otros. Yo siento que transmito, tengo esa convicción, digamos. ¿Por qué? Por el cariño que uno siente con los maestros. Entonces, bueno, hay más anécdotas, pero es que no sé ustedes qué tanto me soportan hoy. Eh, ya me han aguantado bastante ratico, pero yo les cuento más anécdotas de la historia de los maestros. Sin embargo, hagamos una pequeña sesioncita
una pequeña paréntesis de preguntas para ver cómo va la cosa. Si quieren nos desviamos por otro lado. Ahí les entregué a los que pudieron participar de la reunión de Zoom, digo, de la de WhatsApp, en la que estamos transmitiendo en vivo. Ahí les mandé al WhatsApp unas conferencias, unos puntos principales de unas charlas que di sobre las tradiciones de maestros y en particular sobre dónde se ubica la tradición de enseñanza a la que pertenecía la escuela de Maharishi y dónde está ubicado Shankara. Entonces ahí se ubican un poquito ya en términos más históricos, más cronológicos, que es ya, digamos, una parte un poquito más cognitivo-intelectual de la charla. Pero entonces les doy la palabra porque me lo he hablado todo hoy y ya me emocioné y entonces eso ya uno empieza a ser el oso cuando ya se emociona tanto. ¿Quién quiere preguntar o comentar? Bueno, ¿y cómo va Fernando ahora en esta época lo de Maharishi? ¿En qué va toda su escuela? No sé mucho, no, la verdad no sé mucho en este momento de la escuela, no ando enterado. Tengo una bonita relación con ex profesores de meditación que se independizaron de la escuela. Eh, y yo creo que tienen su fuerza y no, que sí, me parece que hacen una bonita labor. Dicen algunos, esto se lo oí decir mucho a Claudio Naranjo, un psiquiatra, él me enseñó todo lo de, a través de Jorge Llano, es un discípulo suyo, yo recibí mucho de sus conocimientos en psicoterapia integradora, es la psicoterapia que yo hago. Eh, Decía Claudio que normalmente las instituciones pasan por una primera etapa carismática y por una segunda etapa institucional, en la cual puede ocurrir mucho que se formalizan tanto las cosas que se pierde un poquito la sustancia original. Y creo que eso le pasa mucho a muchas escuelas y le ha pasado muchísimo a las religiones también en el mundo. Y cuanto más crecen, más complicada la cosa se vuelve, porque cuando crecen mucho las instituciones, pues empieza a haber poder de por medio, dinero de por medio. Esto le pasa a cualquier institución humana. Se funda con mucho ánimo, con mucha vocación, con mucho carisma, con mucho idealismo, y luego cuando ya las cosas se estructuran un poco más y van pasando las décadas, llega un momento en el que la cosa se ha llenado de normas, de burocracias, de reglamentos, de intereses por el poder. A veces se produce una pirámide en las organizaciones espirituales y políticas y deportivas y de todo tipo. Eso ocurre en todo tipo de institución. Y entonces los que están debajo de la punta de la pirámide empiezan a aislar al líder de las decisiones que se están tomando de ahí para abajo, y el líder queda un poco como aislado, ¿no? Queda un poco como que él no sabe qué es lo que está pasando, pero lo mantienen como un poquito cegado de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y entonces de ahí para abajo los mandos medios empiezan a embarrarla, y bueno, nada más mírense lo que pasó en otra escuela, en la escuela de Osho. Mírense en Netflix, mírense, ¿cómo se llama la serie? Una serie muy buena. Se me fue el título ahorita, que es una crítica a los problemas que generó esa escuela, que era una escuela libre pensadora, abierta, muy bonita, era una escuela muy bonita, pero terminan en unos líos terribles precisamente porque entran en la fase institucional y ahí se forman muchos líos. Entonces mejor ni hablemos de eso, Nelson. Pero lo bonito es el origen, ¿no? El origen de todo esto es muy bonito, y la parte interna, la corriente interna, lo que va por dentro, no tanto los formalismos ni las burocracias de las organizaciones. Las organizaciones que tienen algo que ver con el desarrollo humano, con la espiritualidad, opino yo, deben ser en general pequeñas, pequeñas, para que no haya mucho poder temas de luchas por el poder de por medio, para que no haya temas de dinero ni de riqueza material excesiva de por medio, para que en general se mantengan las cosas domésticas. Yo creo mucho en las escuelas en las que las cosas se mantienen a un nivel doméstico. Cuando se vuelven grandes, es como que a veces, tal vez sea una ley, cuando las cosas son muy grandes, se pierde la calidad de la relación entre el maestro y los discípulos, y entonces se meten de por medio muchas cosas. Esto pasa
analicen, ustedes seguramente tienen muchas experiencias, no nos dediquemos a hablar de eso, pero analicen ustedes las escuelas que ustedes conocen y fíjense que cuando son muy grandes la cosa se vuelve más difícil y cuando en cambio las cosas son pequeñitas, son como más sectoriales, más parroquianas, las escuelas parroquianas suelen conservar mucho mejor las enseñanzas espirituales. Bueno, pero pasemos a otro tema. ¿Qué más preguntitas tienen de lo que íbamos a hablar? O comentarios, ¿no? Acuérdense de colocar su micrófono en on para que los oigamos. Sí. Buenas noches. Yo sí decía que ya aquí estaba que hablaba, pero digo, Yolanda. Ajá. Dale. Yolanda, sí. Bueno, que muy interesante la charla, o sea, conocer como toda esa historia detrás de lo que uno ve, o del final que uno ve, es interesante, muy interesante, pues. Y pues, mi pregunta es enfocada como hacia cómo hizo él para recibir la enseñanza cuando mencionaba que lo hacía como porque estaba de corazón a corazón o estaba cerca de la otra persona. ¿Fue más o menos como con el ejemplo? ¿Fue como con algo de Sí, intuición o por fue como, supuesto no que sé, sí. alguna transmisión espiritual especial o cómo lo hizo ahí en ese Sí, momento? sí, muy bonita tu pregunta. Es el ejemplo y mucho más. Es mucho más que el ejemplo. Claro que el ejemplo sí. Yo creo que nada más viendo a Maharishi coger una flor y hablar de una flor, y cuando él daba sus enseñanzas usaba una flor, entonces la empezaba a acariciar y la movía y la pasaba de una mano a la otra, o a veces se tocaba acá, y como que solo viendo esos gestos uno decía, nadie toca una flor como él la toca, nadie usa un rosario de 108 pepitas, que son los que usan ellos, los malas, como él lo usa. ¿Qué forma de moverlo? Como que en cualquier pequeño gesto se nota, hay algo que se transmite. Incluso fíjate que en el budismo, eh, se dice que la primera persona que llevó el budismo a la China, desde la India, transmitió la enseñanza completa del budismo en el gesto de regalarle una flor a ese primer discípulo chino, mirándolo a los ojos Interesante. y entregándole la flor. Se dice que Bodhidharma recibió la enseñanza. O sea, yo estoy acá, tú estás ahí, tú me haces una pregunta muy filosófica, muy metafísica, muy enredada, y yo te entrego una flor. Te miro a los ojos y ¡pum! Tienes un fogonazo y todo te llegó, como que no sabes cómo. Y de pronto tienes la intuición, tienes la sabiduría, tienes la conciencia, tienes la lucidez que se requiere para responderle a cualquier persona, cualquier pregunta que tenga que ver con la enseñanza del Buda. ¿Y cómo me llegó esto? ¿Cuándo me llegó? Bueno, tuvo que ser en ese momento en el que como que se produjo un Big Bang, una explosión interior, una explosión de conciencia en mí, que fue el resultado de la relación de amor, de enamoramiento que se produce entre el maestro y el discípulo. Entre el maestro y el discípulo la relación es de enamoramiento. Es un amor, Sí. es enamoramiento. Entonces, claro, tiene el misterio y la magia del amor. Esto que dicen en el budismo cuando dicen que se entrega, que la enseñanza pasa de corazón a corazón. Y vuelvo y pienso en el tema del cristianismo. Eso de la llegada de la palomita y no sé qué, que estos tipos ya de pronto están de la noche a la mañana convertidos en mensajeros de Jesucristo, eso tuvo que haber sido, si ocurrió así, tuvo que haber sido una especie de transmisión así como muy especial, como muy mágica, ¿no? Me imagino yo. Pues bueno, en las tradiciones orientales de esto se viene hablando desde hace tanto tiempo, de la transmisión de la enseñanza por, por afecto, por amor, por entrega, por devoción del discípulo con el maestro. Y dicen que es la mejor vía, dicen que es la mejor vía, que tú te ahorras mucho. Si tú tienes un corazón devoto, dicen en India, y los hindúes son muy devotos. En cambio, los occidentales estamos acostumbrados a que al profesor hay que criticarlo, del profesor hay que burlarse, del profesor, los alumnos no se ponen de pie cuando llega el profesor a un salón, nada más pensando en términos de la relación profesor-alumno en nuestras instituciones universitarias o primarias y secundarias, bueno, prepandémicas, la relación, ¿qué hubo, profe? O sea, no hay como, se perdió mucho.
porque se había confundido con autoritarismo. Entonces, para romper con el autoritarismo, se igualaron el profesor y el alumno en las instituciones educativas occidentales, sobre todo desde mayo del 68 en Francia, y eso está muy bien, que se haya roto con el autoritarismo, pero también se perdió algo bonito que existía en la antigüedad, que era esa relación de gratitud del alumno hacia el profesor, y en el caso ya de las enseñanzas espirituales, una relación de devoción. Un gurú no solamente, gurú es el que te da conocimiento, ¿no? Por ejemplo, las bailarinas, cuando hablamos de la danza Samkhya, de la danza hindú clásica, la bailarina que recibe enseñanza de una profesora, ella es su gurú, o el practicante de Gandharva Veda, el que toca la cítara o el que toca el tambor védico, él tiene su maestro de música y ese es su gurú. O sea, gurú se llama a cualquier maestro que es bueno en algo y que inspira en esa área específica, ¿no? Y la relación es muy bonita, ¿no? Entonces ahí se habla mucho de eso, de una transmisión que solo entenderemos. Bueno, los enamorados lo entienden porque están tan enamorados y los demás no entienden, ¿no? O cuando uno quiere mucho a un perrito, yo creo que si la gente me viera ahora que estoy enamorado de mi perrita que tenemos hace un año y medio con mi esposa, y la gente me viera acariciando a mi perrita o hablando con mi perrita o no, diría, este señor está loco, o sea, ese perro tan feo y tan chandoso, y este señor cómo hace para querer a este perro, y no se entiende la relación, cuando las relaciones de amor son muy difíciles de entender. Entre amigos uno dice, pero este señor, este amigo mío, ¿cómo se fue a meter con esa mujer? Si no tiene nada de especial, nada de interesante, porque la relación de amor es muy difícil de entender. La relación de amor solo la entienden los dos amados, los dos que se aman, ellos entienden su relación de amar. El resto de la humanidad no es capaz de entenderlo. Entonces, hasta cierto punto tu pregunta, Yolanda, no puede responderse. Pero pues así nos han dicho que ha ocurrido en tantos casos, en el caso de las transmisiones de enseñanza espiritual. Aquí nos dice Oscar Méndez que eso que yo estaba hablando hace un rato se llama la sucesión apostólica. Lo que yo hablaba ahorita de la transmisión, pero en el caso del cristianismo. Tiene nombre técnico, les decía yo. Sí, aquí nos dice Oscar Méndez, se llama la sucesión apostólica. Bueno, ¿qué más preguntas? Y otro día hablamos de Maharishi en San Francisco, en la casa de Madame Olson, que son unas charlas magistrales que yo nunca he olvidado porque nos las daba muy bien narradas Jorge Vaquero, un profesor de meditación muy fiel a la escuela, magnífica persona, también se salió de la escuela, y nos contaba eso, nos fascinaba. Él, en retiros de meditación que hacíamos, él nos contaba todas esas historias tan bonitas. ¿Qué más preguntitas tenemos? O sea, en este momento, en el mundo actual, digamos, ¿tú cómo ves esa enseñanza? O sea, ¿se está transmitiendo esa espiritualidad de maestro a maestro en el mundo? ¿Está creciendo esa tendencia o realmente por la virtualidad, por todo, se está perdiendo ese amor o ese respeto por su maestro? ¿O cómo se está transmitiendo hoy en día la espiritualidad realmente? Muy buena pregunta, Nelson. Sí, como estamos en un mundo tan mediático, hay pros y hay contras, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, nada más pensemos en un caso, Nelson, pensemos en Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, ustedes saben, alemán, habla español muy bien. Es un chico que está estudiando en una universidad, pero está como deprimido y entra como en una especie de crisis existencial y hasta duerme en bancas de la calle, incluso creo que piensa en suicidarse, algo así, ya no recuerdo muy bien. Él cuenta su historia, su autobiografía espiritual. Y de un día para otro, el tipo entra en un estado de profunda conciencia del aquí y de la ahora, en un estado iluminado de conciencia. No sabe qué es lo que le está ocurriendo, pero sabe que ya no se quiere pegar un tiro con un banano. Y empieza a estudiar libros, porque él nunca había leído libros sobre espiritualidad. Y empieza a leer libros y se da cuenta de que lo que pasa es que él está iluminado espiritualmente, que está despierto espiritualmente, que lo que le ocurrió en medio de esa crisis existencial fue un despertar de conciencia. Y luego escribe el famoso libro
El poder de la hora, que se volvió un bestseller mundial, y, ¿no? Él, por ejemplo, es un caso de un maestro que se mantiene parroquiano. Aunque él sale en medios de comunicación y le llega a mucha gente y sus videos tienen pues miles o cientos de miles de me gusta en las redes sociales y todo eso, él es muy público, pero yo creo que él tiene la lucidez como para mantenerse parroquiano. Él no ha creado ni una gran iglesia, ni una gran escuela, ni un gran negocio alrededor de su imagen pública, y creo que en ese sentido logra mantenerse lo suficientemente cercano a las personas que desean tener una relación más cercana. Aquí siempre se cumple, Nelson, el principio de que cuando tú estás listo aparece tu maestro. Hay una historia muy bonita de, en el Ramayana, no, en el Mahabharata, que es una de las epopeyas más bellas escritas, igual de bella, creo yo, que la Ilíada o que la Odisea. Eh, Hay una bonita anécdota allí, que es la de un maestro que se llamaba Radeya. Resulta que en el Mahabharata hay una guerra entre unos primos, y hay unos primos que representan las fuerzas del bien y otros que representan las fuerzas del mal. Los buenos se llaman los Pandavas, los malos se llaman los Kurus, por ponerlo muy simple y muy caricaturizado. Y los Pandavas son brahmanes, son chicos bien, son chicos de la élite, de la clase alta, y ellos tienen un maestro en artes de la guerra que se llama Drona. Y entonces Drona los entrena en todas las artes de la guerra, pero siempre con enfoque espiritual, es un maestro espiritual, pero les enseña las artes de la guerra. Y hay un chico que se llama Radeya, que tiene deseos de luchar en el ejército de los buenos, pero que él no tiene clase social, él no es un chico bien. Entonces no lo dejan ser discípulo de Drona. Y él hace una figura de cera de Drona, y le lleva ofrendas y le hace ceremonia y empieza a conectarse espiritualmente con Drona, de quien hace una estatua de cera, y la estatua de cera se vuelve real, se vuelve de carne y hueso, y empieza a darle enseñanzas en las artes de la guerra a Radeya. ¿Qué quiere decir la historia? Que cuando tienes suficiente devoción por un maestro, ese maestro se te va a aparecer y te va a dar la enseñanza y te va a transmitir la enseñanza como sea. Es decir, el maestro que está realmente elevado espiritualmente tiene la conexión, su corazón compasivo, como diría el budismo, su corazón compasivo está tan abierto, es una antenita que está esperando a ver dónde hay alguien que quiera ese conocimiento, y tan pronto como esa persona quiere ese conocimiento, inmediatamente el maestro se la da, le llega de alguna manera esa información, ese conocimiento, esa sabiduría, esa intuición, esa paz, ese amor, como sea, esté el maestro vivo o no. Y hasta dicen que luego de muerto, o sea, más bien sin su cuerpo físico, porque el maestro sigue vivo, sino que sin su cuerpo físico, es una forma más correcta de hablar, eh, eh, el maestro, incluso después de dejar su cuerpo, da la enseñanza todavía mejor que cuando la daba con un cuerpo físico, que finalmente es una especie de obstáculo. No sé si cometí algún error al hablar, yo estaba hablando de Eckhart Tolle, no sé si dije otra cosa, porque aquí me coloca Janet Eckhart Tolle. Fue que di otro nombre de él, no sé, bueno. Sí, estábamos hablando de Eckhart Tolle. Entonces no sé si te queda un poquito, si la respuesta mía te deja algunas dudas, Nelson. Yo pienso que, pues, digamos, el solo hecho del golpe de meditar con la, digamos, en el caso de lo que yo he aprendido contigo con la tradición de Maharishi, ahí tiene que haber una transmisión pues sí, de maestros, pero pues algo muy bueno resulta en un ser humano cuando pues hace la práctica y no está leyendo libros de Maharishi ni está leyendo libros tuyos, pero hay una transmisión, por lo menos esa ha sido mi Claro, experiencia especial. la sed, la sed es más importante que el agua. Cultiva tu sed, porque aunque estés al pie de un océano lleno de agua, si no tienes sed, no vas a tomar nada.
Entonces, lo más importante es que tengas sed, porque aunque solo haya un río chiquitico de agua pasando al lado tuyo, si tú tienes mucha sed, vas a quedarte 5 horas recogiendo gota a gota, pero te vas a tomar 5 litros de agua. Entonces, lo que importa no es qué tan grande es el maestro, sino qué tan grande es tu sed. Tanto que Radella, con una estatua de cera, logra recibir las enseñanzas de Drona. Eso significa que la sed de aprendizaje es mucho más importante que la bendición del maestro. E incluso la bendición del maestro, si no hay sed de conocimiento, pues no sirve para nada. Eso es como darle miel al burro, como dice el proverbio popular. Los maestros no se desperdician, ellos le dan la enseñanza al que tiene sed y primero que todo prueban la sed del discípulo antes de darle lo que no está pidiendo, porque a ellos les gusta hacer un uso eficiente de su conocimiento. Entonces hay que cultivar la sed y ya tener la sed desarrollada y pura, esa intención de elevarse en conciencia, cuando esa intención es pura, te van a aparecer los maestros apropiados en el momento apropiado, porque así está diseñado el universo. Yo creo eso. Pero sí, entonces volviendo a tu pregunta, pues sí, yo creo que el universo es justo y que las personas que tienen suficiente sed tienen quien satisfaga esa sed en la proporción exacta en la que tienen sed. Y cuando no tienes mucha sed, pues por cualquier cosita ya le pones un pero a un maestro muy especial y ya no lo reconoces como tan especial y como que ya no quieres su presencia y entonces no ocurre nada. Pero todos tenemos un principio de correspondencia. O sea, siempre tenemos al maestro que nos merecemos. Y por supuesto, creo que además hay que hacer toda una reflexión que no he hecho hoy sobre la importancia de transformar la relación del discípulo con el maestro en el contexto espiritual a lo occidental. Yo creo que también, y aquí entra mi parte crítica, la relación maestro-discípulo debe contextualizarse a lo occidental, porque también tiene mucho valor restablecer o redefinir esa relación, debido a que los occidentales no somos orientales. Y como no somos orientales, cuando muchos maestros orientales vinieron a Occidente a dar enseñanzas y nos dijeron que tuviéramos una relación con nuestros maestros igual a la que ellos sabían tener por tradición cultural, a los occidentales nos costó mucho trabajo esos rituales y esa ceremonia y esa, no sé, a veces, se volvía una cosa, en mi opinión y en mi sensibilidad, un poco religiosa en el mal sentido de la palabra religiosa. Ese culto al gurú, esa idealización, todo maestro debe mostrarse a sus alumnos de carne y hueso como es, porque, porque todos los maestros son de carne y hueso como eres tú y como soy yo. De modo que esa idealización de ciertas figuras espirituales, que lo único que tiene detrás es la intención de que esa persona tenga más autoridad, más prestigio y más poder, es completamente contradictoria con una saludable relación entre el que enseña y el que aprende. Y además todo el que aprende debería enseñar, porque es enseñando como se aprende. Entonces, al final sí hay que rescatar mucho de la horizontalidad en la relación entre maestro y profesor, entre maestro y alumno, en todos los campos, y en el campo de la espiritualidad hay que redefinir eso mucho para evitar todos esos vicios que ha tenido la relación maestro-discípulo con los falsos maestros de tantas escuelas que ha habido en Occidente y de todo este gran negocio de la difusión de enseñanzas espirituales que se abrió desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días en Occidente, porque tú sabes, eso se volvió un negocio de nunca acabar y se volvió una cosa pues muy difícil, ¿no? Bueno, ahí ya viene toda la parte crítica, que la hacemos otro día. Bien interesante, porque realmente se trata es del cambio humano y no de negocios, sino de pues el cambio cambio psicológico, digámoslo así, Sí, y el desarrollo espiritual y psicológico, que es lo que dice Ken Wilber, que si hay correcto. el que se desarrolló espiritualmente está psicológicamente también como coherente, ¿no es cierto? Claro. Y fíjate, por ejemplo, Ken Wilber. Bueno, Ken Wilber no dice que es un maestro iluminado, ni yo creo que sea un maestro iluminado.
O sea, no tiene el nivel de conciencia de un Maharishi o de un, bueno, o de un Yogananda, o de un, bueno, Eckhart Tolle, yo creo que tiene cierto. Sí, Ken Wilber es sobre todo un intelectual, un filósofo, un estudioso, alguien serio, profundo, cultivado en el tema, que además ha tenido experiencias meditativas profundas por su práctica muy juiciosa de meditación zen, creo que él hace meditación zen. Pero fíjate Ken Wilber es un tipo muy, muy aterrizado, muy horizontal, muy cercano, muy común y corriente. La última vez que lo vi por ahí se estaba poniendo una peluca, porque él estaba, por muchos años fue calvo, y él no tiene problemas en ponerse una peluca que le quedaba horrible, horrible le quedaba, y yo creo que lo hace hasta con la intención de que la gente no se lo tome a él muy en serio, porque, porque rehuye esa actitud de ese devocionalismo, que es muy diferente de la devoción, ese seguidorismo, que es muy, muy diferente del seguimiento. Entonces ahí hay unas distorsiones que es bien importante transformarlas porque también buena parte de la mala fama que tienen todo lo que se ha llamado movimiento nueva era, que son todas estas décadas de todo tipo de enseñanzas espirituales que Occidente se abrió pues a recibir y a entregar, la mala fama que tiene en buena parte se debe de toda esta etapa de la que ya estamos saliendo de la vida espiritual en Occidente. La mala fama tiene mucho que ver con eso, con los malos manejos del poder en las escuelas. Bueno, yo aquí soy capaz de hablar 2 horas más, pero creo que nos toca parar o seguir después. Janet no ha hecho preguntas, pero si quieres hacer alguna, y veo que varias personas entraron por Facebook, por el Facebook en vivo también a colaborar, a compartir. Gracias a Marta Santos, a Oscar Méndez, bueno, a tantos que han estado por aquí apareciendo en Facebook. Y bueno, dejaré subido esto y lo dejaré subido también en el canal de YouTube. El canal de YouTube, eh, pues ahí estamos subiendo muchas cositas y les recomiendo mucho que hagan el me gusta y todas esas cositas para que el canal tenga más difusión y que lo recomienden a los amigos y a la familia o que se suscriban al canal, todas esas cosas que hay que hacer ahora con con los medios sociales. Entonces, si es por este ladito, si quieren cerramos ya la reunión. Interesante, gracias. Con todo cariño. Chao. Chao. A Gracias. ti.